Hola, ¿qué tal, amigo o amiga? Muy buenas tardes, días o noches, según sea el momento en el que nos estás visitando. El día de hoy quiero darte la más cordial bienvenida a este curso básico de Java Web con programación orientada a objetos. Mi nombre es Uriel Hernández. Actualmente tengo únicamente la especialidad de programación, soy técnico en programación. Y pues bueno, quisiera yo compartirte el poco de conocimiento que yo he adquirido a través del estudio y demás sobre lo que es la tecnología Java. Para ello, bueno, iniciaremos con los conceptos básicos de lo que es Java, eh, qué es lo que componen a Java de forma muy, muy general. Es un poco complicado estar abundando en todo lo que tiene que ver con Java, puesto que Java es muy amplia. Sin embargo, trataremos de adentrarnos en lo que nos interesa, que es comprender fundamentos básicos de Java, de programación orientada a objetos, y desarrollaremos como proyecto final un CRUD que nos permitirá en este caso pues llevar a la práctica lo que teóricamente conoceremos. Entonces, iniciaremos comprendiendo qué son los niveles de lenguajes de programación. ¿Cuáles son los niveles de lenguajes de programación? Hace muchos años, cuando recién iniciaba la computación, los desarrolladores de sus tiempos trabajaban en algo que se llamaba, o se llama más bien dicho, lenguaje máquina. El lenguaje máquina es aquel código que, al ser interpretable, únicamente puede ser usado en un solo procesador. El lenguaje máquina es nada más y nada menos que el famoso lenguaje binario. Sin embargo, la situación con el lenguaje binario es que cuando se termina de escribir el código, no se puede transportar el programa a otros computadores, a otros procesadores, puesto que está específicamente desarrollado para un procesador, para un circuito. En cambio, el lenguaje de bajo nivel permitió, en este caso, abrir como tal un auge para que se pudiera escribir como tal código y que únicamente fuera traducido al lenguaje máquina. Muchos se preguntarán, ok, ¿qué tuvo que intervenir el lenguaje ensamblador? Yo no he desarrollado el lenguaje ensamblador, pero yo les voy a decir, lo que logró el lenguaje ensamblador es que cuando se creó el lenguaje de alto nivel, se pudieran traducir todas las instrucciones al lenguaje máquina. Entonces, con el lenguaje ensamblador, cuando se crea el lenguaje ensamblador, lo que se logra no solamente es codificar el lenguaje de alto nivel. Esta es la gran importancia del lenguaje ensamblador. Cuando se creó el lenguaje ensamblador, se logró dar un auge también al lenguaje de alto nivel. Existen muchos lenguajes de alto nivel. Entonces, una persona, un desarrollador actual, escribe el lenguaje en Java, C++, Perl, Ruby, Python, el que se les ocurra. Y cuando terminas de escribir esas instrucciones, existe algo que traduce directamente el código que se encuentra en lenguaje de alto nivel, que es el que tú escribiste como desarrollador o desarrolladora, y al momento de traducirlo, lo convierte en lenguaje que únicamente la máquina comprende. En lenguaje Java, por ejemplo, existe una instrucción que es system.out.println, y esa instrucción tú la comprendes, pero la máquina no la comprende. Entonces, lo que logró hacer el lenguaje ensamblador es hacer una conexión entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina.
Existen formas de trabajar directamente con lenguaje ensamblador. Yo personalmente no lo he trabajado, pero bueno, aquí coloqué una pequeña imagen de lo que es el lenguaje ensamblador. Algunos códigos que quizás no se ven. Sin embargo, en este curso no vamos a enfocarnos en lenguaje ensamblador. Nosotros nos vamos a enfocar en lenguaje de alto nivel, específicamente en Java. ¿Y por qué es importante Java? Hace muchos años existían algunos lenguajes que únicamente permitían desarrollar el código solamente para una plataforma, para una distribución, para un sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Mac, Swift o Objective-C. En el caso de Microsoft, C++ y demás. Entonces, cuando se desarrolla Java, se logra que cuando tú terminaras de escribir el código, tú terminaras de desarrollar tu programa, ese mismo programa pudiera ser transportado a otras plataformas. De manera que solamente descargando un programa informático se lograra que tú pudieras ejecutar ese programa independientemente del sistema operativo en el que lo quisieras abrir. Java no solamente es un lenguaje de programación entonces, Java es una tecnología que permite desarrollar aplicaciones. Y esta tecnología es creada por Sun Microsystems, aunque actualmente le da mantenimiento Oracle. Y entonces muchos se preguntarán, ok, ¿por qué entonces cuando me preguntan en qué lenguaje yo escribo, digo Java? Ok, sí, Java tiene un lenguaje de programación, que a su vez se llama Java, valga la redundancia. Sin embargo, Java no solamente incluye al lenguaje de programación, sino que también incluye a otros programas informáticos que te permiten facilitarte la vida al terminar el programa. Y entonces, más adelante vamos a ver qué otros programas informáticos incluyen Java. Y Java, a diferencia de otros lenguajes, permite desarrollar aplicaciones para todo tipo de plataformas, sean para aplicaciones de escritorio, sea para aplicaciones web, móviles, etc. También existen formas de trabajar en Java para sistemas embebidos. Pero en este curso no vamos a irnos por esa parte, sino únicamente para trabajar con aplicaciones web. Entonces, bueno, existen diferentes plataformas de Java. Los podríamos llamar ediciones. Y estas ediciones son la estándar, la empresarial, la micro y FX. La edición estándar únicamente es usada para desarrollar aplicaciones de escritorio y servidores. Es decir, tú cuando vas a trabajar con una aplicación hecha en Java con la versión estándar, únicamente podrás utilizar la aplicación en una computadora o en otra, etc. Pero los datos que tú vayas a guardar dentro de esa computadora no podrán ser visualizados por otros ordenadores. De ahí que entonces se desarrolla la versión empresarial para lograr que tu aplicación se volviera escalable. Y entonces si por ejemplo quieres desarrollar una red social tipo Facebook, tú puedes desarrollar la aplicación y a través de ciertos algoritmos, otras computadoras visualizan tu aplicación de manera que pueda aumentar la cantidad de usuarios, aumentar la cantidad de información y demás. Por eso es que se utiliza la versión empresarial para el desarrollo de aplicaciones web. La versión o la edición micro es utilizada únicamente para dispositivos de bajos recursos, por ejemplo un teléfono. Entonces, si tú creas como tal una aplicación con Java ME, tú puedes
instalarla en una tablet, un teléfono, cualquier dispositivo móvil, cualquier dispositivo de bajos recursos. Y esto te permite que la aplicación sea muy ligera. Si nosotros creáramos la aplicación directamente con una versión diferente, entonces los recursos que pediría serían muchos. Por eso es que se desarrolla la edición micro. Y por último, la edición FX, que es utilizada para aplicaciones de internet con motor de gráficos. Los famosos videojuegos pueden ser desarrollados con esta edición. Y a diferencia de otras ediciones, tiene como tal también tecnología que no requiere tantos recursos, que es muy ligera y que por tal motivo te permite ejecutarla en un dispositivo móvil y demás. Ahora bien, ¿qué otros componentes tiene Java? Ya nosotros vimos que existen diferentes ediciones y estas ediciones nos van a permitir desarrollar nuestra aplicación dependiendo de en dónde queramos ejecutarla. Entonces, para ejecutar mi aplicación yo requiero de dos cosas. Número uno, un JDK o número 2, un JR. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Mientras que con el JDK tú puedes no solamente ejecutar tu aplicación, también puedes crear tu aplicación. Entonces, si yo quiero crear una aplicación, yo voy a descargar e instalar mi JDK y dentro de mi JDK va a existir algo que se llama JVM. A su vez el JDK también contiene al JRE. Y tú te preguntarás, ¿qué es el JVM? El JVM es la máquina virtual de Java. Esta aplicación, este programa informático, te permite traducir la información que tú escribiste en Java para que lo pueda comprender la máquina. Más adelante veremos qué es lo que hace uso este programa informático para lograr que tu aplicación la puedas utilizar en diferentes plataformas. Y el JRE lo que te permite es ejecutar como tal tu aplicación. Entonces, pasando ahora a lo que es el JRE. Si tú únicamente quieres ejecutar la aplicación en un teléfono para probarla, únicamente requieres instalar el JRE y abrirás automáticamente tu aplicación. Solo si la quieres abrir. Si quieres crear una aplicación en Java, requieres instalar forzosamente el JDK, que a su vez contiene al JRE y a la JVM. En este caso, bueno, ahora bien, pasaremos con un concepto básico de qué es una clase. Muchas veces tenemos conflicto al comprender estos conceptos, dado que pasar de programación estructurada a programación orientada a objetos es un poco complicado porque son mundos distintos. Mientras que en programación estructurada todas sus instrucciones son secuenciales, en programación orientada a objetos no necesariamente es así. Sigue tu máquina, va leyendo línea por línea el código, pero hay ocasiones en las que tú puedes tener un método en otro espacio y entonces va a hacer como que saltos y demás. Entonces es la gran diferencia. Con programación orientada a objetos tú creas clases. ¿Y qué es una clase? Es una forma de generalizar un conjunto de entidades de la vida real. Y dirás, ¿what? ¿Qué significa esto? Pues bien, una clase como tal es la forma en que tú puedes clasificar diferentes objetos, diferentes entidades. Vamos pues. Tú creas el objeto. Y este objeto en programación va a ser una manera de representar lo que existe en la vida real. Por eso se llama programación orientada a objetos, porque estás representando algo de la vida real. Por ejemplo, un autobús, un carro, una motocicleta, una bicicleta. Todos estos son objetos de la vida real. Sin embargo,
tienen algo en común. Y ese algo en común es que todos se usan para transportar personas. Algunos solamente pueden transportar pocas personas, otros transportan más personas. Aquí, por ejemplo, podemos colocar un avión, un ferrocarril, un metro, un barco, un yate, etc. Entonces, todos estos son medios de transporte y tienen en común que permiten transportar, valga la redundancia, transportan personas. Por eso es que se le llama a la clase una clasificación de objetos, porque la clase provoca que tú puedas generalizar, puedas agrupar todos estos objetos dependiendo de qué función cumplen principalmente. Obviamente cada uno de estos objetos tiene diferentes características, transporta a las personas de manera diferente, pero su principal característica es que todos transportan algo o a alguien. Y entonces, por eso es que creamos clases, porque nosotros vamos a agrupar todos estos objetos de manera que logremos generalizar las funciones que cumplen todos en común. Y pues bueno, me gustaría que si tienes dudas me las hagas llegar y con mucho gusto vamos a aclarártelas. Gracias.